El día de hoy, en esta primera clase de introducción, antes de, digamos, zumbarnos de cabeza a lo que sería la legislación mercantil, a conocer el derecho mercantil, vamos a recapitular un poco y a entender cómo funciona el Estado, la Constitución, el derecho y las leyes, a manera de presentación de esta primera cátedra de conocimiento de temas legales, ya que este es justamente la primera materia que está directamente relacionada con el derecho en su carrera y que, bueno, dependiendo allí cómo se dividen, van a tener entre 3 y 4 materias. Lo primero que debemos preguntarnos es qué es el Estado, y comprende una visión jurídica de una comunidad de personas fijada en el territorio determinado. Tenemos una definición un poco más clara en el artículo 2 de la Constitución, donde nos habla que es un ente político territorial. Una de las formas en las cuales funciona esta figura del Estado es justamente entendida desde la Constitución como esa norma o ley fundamental, que ya vamos a hablar de ella. De todas maneras, lo primero es entender ese Estado como una idea, una visión jurídica. Una de las cosas bien curiosas sobre el derecho es que es un mundo de ideas y que a veces o no necesariamente coincide la realidad con lo ideal. Veo que me están dejando una información por el chat y, como efectivamente acaba de comentar Valeria, esos números van dirigidos o destinados al anuncio de módulo 7 que acabo de dejar por allá antes de iniciar esta clase. Igualmente, esta materia, como de naturaleza legal, siempre está relacionada o vinculada con los artículos. Por ejemplo, la clase de hoy, en especial este tema, está relacionado con la Constitución y tenemos ese fundamento jurídico de la definición del Estado en el artículo 2 de la misma. Igualmente, si tienen alguna duda o se corta la comunicación, pueden escribirme por el chat y yo me detengo brevemente. El Estado se compone de distintos elementos. Tenemos a la población, que vamos a verlo de forma resumida, como esos recursos humanos, como las personas que integran ese Estado. El territorio, como la porción de tierra que está relacionada allí en ese globo terráqueo, aunque ya vamos a también distinguir exactamente algunos aspectos también con respecto al ámbito aéreo, con respecto a bajo tierra, que vamos a conversar. Y este aspecto del elemento del territorio está determinado en el artículo 13 de la Constitución. Esto en clases presenciales o presencialmente físicas, entre comillas, se acostumbra a leer los artículos, a comentarlos, pero bueno, bajo esta modalidad se entiende que ustedes tienen todo este material a la mano y que ustedes posteriormente pueden revisarlo. Y para estar leyendo tal cual, pues digamos que para eso tengo anotada aquí la referencia. Igualmente, la Constitución y las leyes que vamos a utilizar en esta cátedra están en el archivo de módulo 7 en el apartado o la carpeta de general. Veo que me acaban de comentar algo por el chat del grupo. Alguien que me dice que no puede verlo. A ver. Refresca y busca por conferencia. Ok. Y los otros dos elementos para complementar esos cuatro grandes ramas o poderes, o esos elementos que contiene el Estado, es justamente el poder y la soberanía, acompañados justamente con
el territorio y las personas que tenemos. Ubicamos primero, veo que están anotando en el chat, pero no me aparece nada. Escriban sin ningún tapujo, como dirían. De verdad, sin ningún problema. Sí, los espero por allí antes de continuar. No sé si es que les quedó alguna duda de los elementos anteriores. El poder está relacionado con la autoridad. Esa autoridad para someter a los habitantes. Pero claro, esto a través de un poder o una cualidad legítima. Eso también lo podemos encontrar relacionado en la Constitución en el artículo 136 y 137. Ya eso también lo vamos a ver porque habla de los distintos poderes que conforman al Estado. Y que bueno, esto es un poco también a manera de repaso. Me preocupa el chat, veo que escriben 2, 3 personas, dice está escribiendo y después no escriben. De verdad escriben sin ningún problema. No hay ninguna... Martínez, Valentina. Ajá. Por supuesto, Valeria, esa actividad del foro justamente va relacionada a estos temas y es cuando lleguemos al aspecto o a la parte del derecho. Ahorita vamos justamente por la parte del Estado. No importa la duda que sea, este es el momento para. Valentina, no puede entrar a la conferencia. Debería estar totalmente visible. Voy a revisar de todas maneras por módulo 7. Todos deben tener acceso a módulo 7. Ya revisé los que estaban asistentes e incluso hice algunas invitaciones para los que no tenía registrados por allá. Estoy viendo una bandeja de entrada. Ajá, ¿cómo se hace para acceder a...? Ajá, ya voy. Yo justamente estoy viendo con facilidad, o por lo menos tengo acceso sin mayor problema a la conferencia, y de hecho puedo unirme y salirme sin también ningún problema. Estoy respondiendo un correo electrónico que me preguntaron cómo acceder, lo cual me parece extraño, pero bueno. Siendo esta primera semana, vamos a ver por acá. Me disculpan que es también el tema de la conferencia. Básicamente, entrar a conferencia, bueno, ni modo. Ya mandé igual una foto por el grupo y seguimos por esta vía. Ahora, mientras que el poder es como te relacionas desde la figura de autoridad competente con las personas que involucran al Estado, la soberanía sirve más bien como el poder de independencia del Estado mismo frente a cómo está constituido y frente a los demás. Y podemos ver estas referencias en el artículo 5 y 11 de la Constitución. Esta conferencia tampoco tiene un límite de participantes ni tiene un límite horario, lo cual ok. Leyendo la pregunta de Manuel, profe,
aparte de las clases a través de conferencias por M7, también van a montar las presentaciones. Por supuesto, esta clase está siendo grabada y va a ser subida después a un canal de YouTube destinado de forma privada para los participantes. O mejor dicho, para los estudiantes que tienen inscrita esta cátedra este semestre. Samuel, respondiendo a tu pregunta, por allí lo que tenemos es justamente todo el contenido teórico de las clases ya llevado a YouTube, a manera de que preparen la clase, o que en el caso que no puedan asistir a esta clase o por algún inconveniente se caiga o no se concrete la grabación de la misma, pues ya tienen un respaldo ahí de lo conversado. Valeria, por supuesto que sí. Y no solamente la Constitución, y no son todos los artículos, sino los que hemos conversado. Manuel, a tu orden. Ya va, dame un segundo, Beatriz, con respecto a ese link, porque yo no tengo un link para compartir como si fuese en Zoom. Bajo estas circunstancias, simplemente es unirse a la conferencia a través del módulo 7. Ya que cada uno debe entrar con su usuario a módulo 7. Es correcto, es este mismo tema, Samuel. Diego. Sí, ese plan de evaluación lo vamos a discutir al final. Yo lo tengo aquí montado en la diapositiva igualmente. Concretamente hablando de la población, para seguir un poco con el tema, la sociedad se entiende como ese grupo de individuos que habitan un área común. Eso es todo. Eso es como para que entiendan todos los aspectos que engloba la población. Igualmente, esto es un poco a manera de repaso teórico. Tenemos la nación, que está relacionada más bien con un sentimiento de solidaridad, lo que vincula a unos individuos con otros, mientras que la patria es más bien algo más grande, es el conjunto sagrado de la tierra, la historia, la vida. Es, por decir algo, eso de lo que te hace caraqueño, lo que te hace venezolano. Eso es lo que debe estar relacionado con el término de patria, con nobles aspiraciones del pueblo. Aunque esto también podemos ver que hay una distinción entre población y lo que es pueblo, ¿no? También eso a sector político pues tiene una carga distinta o una connotación. Y esa connotación, para que ustedes la conozcan, es directamente la persona física que tiene la intención de vivir en sociedad. Eso es lo que es pueblo. Una persona natural que simplemente quiere estar aquí o permanecer aquí, en el caso de que fuese el pueblo venezolano. Vamos ahora otra vez fuera un poco de ese ámbito teórico y vamos a agarrar las riendas del derecho. Cuando hablamos de nacionalidad, es ese vínculo jurídico y político que existe entre los estados y los miembros que éste tiene, y adquieren esta cualidad en su estado civil. Se habla de que las personas adquieren la nacionalidad o se naturalizan, es decir, la adquieren de un modo distinto al natural del que establece la Constitución, la Carta Magna de cada estado. En nuestro caso, la forma natural de obtener la nacionalidad es a través del ius sanguinis y el ius solis, el derecho de la sangre y el derecho del suelo. Somos venezolanos porque
nuestros padres, nuestros ascendientes tienen sangre venezolana o porque nacimos en el territorio venezolano. Y hablando de este territorio, pues el artículo 13 de la Constitución tenemos que hacer una determinación general o global de lo que significa territorio, que no es única y exclusivamente la masa de tierra continental, sino que engloba también los espacios aéreos, insulares y marítimos. Ahora, les hago una pregunta a ver qué me responden por allí en el chat. La pregunta es, ¿dónde termina ese territorio aéreo y dónde termina el territorio terrestre, hablando bajo tierra, el subsuelo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué conocen? Igualmente el territorio lo que nos sirve es para hacer una frontera y delimitar la acción del Estado frente justamente a otros estados. Y en cuanto a mi pregunta, veo por allí respuesta de Samuel, que nos dice no hay un límite establecido. Ajá, Diego por acá. Alejandro, si conoces parte de los convenios internacionales, mira, bienvenido a hacer algún comentario al respecto. Gerardo nos dice, tampoco, no hay límites. Ahí hay algunos aspectos legales bien interesantes con respecto a los convenios internacionales y de hecho Venezuela no ha suscrito algunos de ellos porque no está de acuerdo con algunas definiciones. Por ejemplo, un islote tiene que estar todo el tiempo por encima del agua y tenemos nosotros islotes que en periodos del año están por debajo del agua, entonces eso eliminaría gran parte de nuestro mar territorial. Entonces no suscribimos esos acuerdos para justamente bajo nuestras leyes tener todo ese espacio marítimo adicional, que ese es parte de algunos de los rollos internacionales que tenemos, pero ese es otro punto. Teóricamente, o por lo menos antiguamente, se hablaba de que ese límite marítimo era hasta donde llegaba la bala de cañón. Justamente todo tu ámbito de acción, como tú podías defender hasta este punto, bueno, tu frontera acababa en ese punto, para que tengan también una referencia para esas respuestas que efectivamente me dicen concretamente no hay límite. ¿Por qué? No me han dado ningún argumento o fundamento jurídico al respecto. Y correcto, ese espacio marítimo territorial también genera frontera o espacio aéreo, territorio aéreo específicamente. Mientras me dejan por allí un par de respuestas más, ya que creo que se nos está acabando por allí la participación, voy justamente continuando un poco con el poder, que representa esa autoridad que recae o incide en las instituciones para garantizar a los ciudadanos estén, digamos, bajo la relación de dependencia y que estén satisfechos con respecto al Estado específicamente determinado. Y el poder es una necesidad natural y de existencia del Estado. Si un Estado no tiene autoridad, no es Estado. Por acá lo tenemos relacionado. Y
justamente como representa una autoridad, una relación de desigualdad entre el Estado, una figura superior, y los representados, pues esto conlleva a que se pueda degenerar o que se extralimite en esa autoridad las funciones y el fin que el Estado mismo tiene. No terminé de ver más ningún otro. Anabela, con respecto a tu comentario, eh, sí, justamente allí cada país, digamos, hace su determinación y realiza acuerdos internacionales con otros estados para hacer como unas fronteras más claras, entre comillas. Y de hecho, Venezuela tiene algunos casos bien interesantes porque en algunas zonas que estaban en discusión, por ejemplo, con Colombia había una isla que estaba allí fronteriza. Venezuela llevó a una mujer que estaba por dar a luz y dio a luz en esa islote, y entonces Venezuela reconoció a ese niño por jus solis, es decir, él nació en territorio venezolano y por ende aquí no hay ninguna disputa porque yo reconozco que ese niño es venezolano. Entonces ese es territorio venezolano por ende. Y algunas cuestiones así que se han hecho para también, digamos, salvaguardar nuestras fronteras. Ajá, por acá Diego nos dice: bueno, teóricamente hablando, el territorio tanto para aéreo como terrestre se extiende hasta más allá de lo visible, hasta la atmósfera incluso. Y hay algunas posturas que incluso dicen que, bueno, lo que está arriba de mi frontera me pertenece indistintamente, ¿no? Ocurre el problema con ese ámbito de acción. ¿Para qué te sirve tener el espacio satelital, por decirlo de una manera, donde flotan todos esos satélites si aquí no utilizamos esos satélites? ¿Para qué te sirve tener alguna, digamos, derecho sobre todo lo que está bajo la tierra si no tienes ninguna posibilidad o capacidad para explotar esos recursos? Entonces, bueno, son parte de los problemas, pero en principio no hay unos límites determinados. Tu frontera tanto superior como intraterrestre es infinita. Y bueno, parte de ese poder del Estado puede ser o puede causar un mal ejercicio y por ende puedes afectar un conjunto de elementos que, bueno, también ahora salimos de lo que es el poder y entramos en el ámbito también político de cómo se va a llevar la gerencia, la administración del Estado. Con respecto a las instituciones que les comenté que hace valer el poder, bueno, ya creo que todos conocen que en el artículo 136 de la Constitución está expresado lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano, conocido anteriormente como poder moral, y el poder electoral, que no es nada controvertido en nuestro país, ¿no? Para hacer un breve resumen o un breve repaso, de nuevo, el poder legislativo es el que se encarga de hacer y reformar las leyes. Tenemos el poder ejecutivo, que es el que se encarga de hacer, de ejecutar y de ordenar lo que las leyes están determinadas o lo que las circunstancias del país necesita. El poder judicial, que se encarga de administrar la justicia, es por medio de tribunales, y que resuelve los conflictos y la aplicación cuando chocan normas. El poder ciudadano o moral, que es, bueno, el que se encarga como tal del bienestar de las personas, de la ética pública, de controlar y regular también los organismos del Estado, y que los investiga y los sanciona de alguna forma, conjunto o digamos que adicionalmente con el poder electoral, que es el que garantiza la transparencia de los procesos electorales. Que, como les dije, bueno, nada controvertido. Voy a leer un poco por acá el chat, déjenme ver si no hay más nada actualizado. Ajá, Diego, sí, exactamente, está determinado por la Constitución.
Alejandro, sí, hay diferentes tipos de convenios, ¿no? Esos que que te acabo de mencionar son específicamente sobre el territorio marítimo, porque hay hasta diferentes tipos de convenios para diferentes tipos de territorios que sabemos que puede ser o no únicamente el marítimo o el aéreo. Y de hecho hay algunas zonas sin reclamación en el mundo, que son pequeños islotes o incluso lagos que no están dentro del territorio de los estados y son, incluso hay unos videitos por ahí de crea tu propio estado, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la materia. Santiago, te estoy leyendo. Claro, claro, por supuesto. Y de hecho hay diferentes distinciones con respecto allí al derecho administrativo, penal, internacional, porque bueno, hay aguas que no le pertenecen a ningún estado, o sea, son las internacionales y pues allí también hay hasta algunas consideraciones de aplicación de derecho. Sin embargo, bueno, digamos que nos regimos por los convenios y el derecho del mundo civilizado. Ajá, veo que están escribiendo, yo sigo por acá. Y la soberanía, que no debemos confundir con el poder, se divide de dos formas, la interna y la externa. La externa es cómo se relaciona con los otros estados, es decir, la independencia. Y son relaciones de igualdad, de estados con estados. Mientras que la interna es una relación de desigualdad, de supremacía, de cómo se relacionan los distintos poderes que existen en el territorio y sus propias divisiones. Porque claro, el Estado, digamos que es el poder superior y cómo se relaciona él con sus diferentes tipos de entidades gubernamentales. Bueno, Samuel, allí ese ya es otro tema. Veo que está desconectado. Pero ya allí ese. Sí, sí. Sí, allí ya cuando nos metemos por allí, eso es otra cosa. Solo lo vamos a conversar después. Recuerden igualmente que esta es una clase general de introducción y de repaso. Disculpen un segundo. Ajá. Seguimos por acá. Ajá, Samuel. La soberanía interna es aquella cuando el Estado se relaciona con los que tiene gobernado y con él mismo a través de su división estadal. Es decir, el Estado tratando con el mismo Estado y con las personas que gobiernan, así como ejerce su soberanía. Y hablando por acá de teorías sobre cómo se reconoce ese gobierno, ese poder estatal y la soberanía, tenemos por acá tres puntos que vamos a igualmente repasar que creo yo que por otras materias ya deben conocer, incluso por estudios de bachillerato. Samuel, cuando hablamos directamente de los poderes, son esos aspectos fundamentales del Estado, que son distintos a sus elementos. Entonces, tenemos al poder como su elemento y ese poder se ramifica, se divide en estos poderes, que son las formas en las cuales se manifiesta esa autoridad legítimamente constituida. Aparte de esa autoridad que él representa de forma institucional, tenemos la soberanía, que es
esa autoridad, pero de forma independiente y autónoma. Independiente con respecto a los otros estados y autónoma con respecto a lo que yo hago, en lo que yo tengo control, y como yo estoy dividido, que también ejerzo control y que permito que ellos también se controlen. Es un poco de cómo se manifiesta el estado consigo mismo y con los gobernados cuando hablamos de soberanía. Y cuando hablamos de poder es a nivel institucional, por eso es que estaban englobados en esos 5 poderes que acabamos de comentar. Ok, perfecto. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta porque son muy similares, y como hablamos igualmente de autoridad, de esa capacidad frente al Estado, pues puede confundir, pero es muy bueno tenerlo claro por allí. Tenemos por acá la teoría de Jean Bodin, que para resumirlo o en muy pocas palabras, la república es un recto gobierno de varias familias y de lo que les es común un poder soberano. Lo tienen por acá subrayado. Mientras que tenemos esta postura de la soberanía absoluta, que está centrada en esa figura del rey, de que el rey lo puede hacer todo. Estas son formas de entender la soberanía, esto es a nivel teórico solamente. Ese rey que puede hacer todo, que está por encima de todo, y lo único que él está subordinado de alguna manera pues es a ese juramento divino o a Dios. Y el rey mismo puede hacer que las leyes pues ya no le apliquen a él, o dejen de aplicar, o crear otras nuevas. Entonces ahí hay una total independencia de los actos del rey mismo, del gobernante con los gobernados. Mientras que en el punto anterior de Jean Bodin están relacionadas justamente por igualdad de alguna manera. Quienes deben gobernar son parte de los que están siendo gobernados, y lo que pretenden es justamente lo que les es común a todos. Mientras que la postura que digamos ha venido avanzando a través del tiempo y que ahora es como la más determinante con respecto a la soberanía, es entender que el poder de gobernar reside realmente es en el pueblo, aunque suene feo. Entonces es el mismo pueblo, a través de ese pacto social, que determina quiénes van a ser quiénes lo van a gobernar, y si ellos están en desacuerdo, ellos pueden alternar o cambiar justamente a ese gobernante. Es decir, que los mismos gobernados tienen el derecho de ser gobernantes. Es parte de cómo han ganado derechos las personas dentro del Estado, en que pasamos desde un conjunto de personas relacionadas o del poder absoluto hasta el punto de determinar de que cualquier persona puede elegir quién es su gobernante y de hecho postularse para ser gobernante. Y que evidentemente a través de ese reconocimiento es que tenemos allí el gobierno que nos corresponde o que elegimos. Y claro, si vamos a relacionar esos aspectos teóricos con los que estábamos hablando ahorita, con ese peligro del abuso de autoridad o la extralimitación de funciones del poder del Estado, pues tenemos que el Estado realmente se puede degenerar. Y que vamos a ver, por ejemplo, aquí desde el punto de vista del gobernante, del soberano, tenemos que la monarquía es justamente quien gobierna con una autoridad divina, como les dije la mención anterior, que es el Dios quien está por encima del rey, y hasta allí. Igualmente tenemos las figuras de los faraones que funcionan de forma similar. Tenemos la aristocracia, que el gobierno, el soberano es una minoría con autoridad circunstancial. ¿Cuál circunstancia? Puede ser poder económico, como en alguna oportunidad, puede ser poder intelectual, puede ser incluso por rasgos de consanguinidad, hereditarios. O sea, las circunstancias cambian, pero en principio es esa minoría que tiene esa autoridad por algún motivo que la respalda, que es la que se presenta. Eso es la aristocracia,
que no tienen ningún parecido con la realidad, evidentemente. Y por otro lado, tenemos la democracia, que es cuando el soberano es una asamblea de todos cuantos quieran participar en ella, acordadas también entre todos, un poco con ese pacto social, de que todos estamos en el mismo barco, entonces todos vamos a tener más o menos los mismos derechos, tanto de elegir como de ser elegido. Y les digo más o menos porque hay algunas condiciones mínimas que se deben cumplir, pero hasta allí. Veo 39 personas presentes, así que esto está, por lo menos tenemos más del 50%, eso es bueno. Seguimos con entender cuál es el fin del Estado. Y el Estado, por su particularidad, por su conformación, él existe porque su motivo de existencia es el bien común. Ese es el fin del Estado. Todos los presentes manejan la idea del bien común. ¿Saben lo que es el bien común? ¿Qué me pueden comentar por allí? Veo a Santiago escribiendo por ese chat. Ajá. Nada. Suena algo muy, muy ideal, ¿verdad? Bienestar social para todos. Bueno, podría ser más o menos. Más o menos. La idea es que el Estado funcione como un ente, que la idea es proteger a sus gobernados. Proteger de una manera física, proteger de una manera económica, proteger de una manera moral. Entonces, lograr que su vida funcione de la mejor manera posible o pueda ser llevada de buena forma, en el cual justamente vamos a garantizar la igualdad. Y uno de los aspectos que debemos tener claros es justamente que debemos tener una seguridad jurídica de servicios tanto básicos como integrales. Por ejemplo, la educación. Con esa seguridad física hablamos también de la alimentación. Entonces, el bien común podemos entenderlo como esa obligación del Estado, ese fin del Estado por generar calidad de vida para las personas, en grado de justamente de igualdad y de seguridad. Ya igual vamos a ver un poco al respecto de eso. Igualmente podemos comentarles que está relacionado o el bien común también engloba las cualidades intelectuales o hasta religiosas. Entonces, bueno, a lo mejor bienestar social se queda corto con respecto a lo que debería ser el bien común, Samuel, pero es parte de eso. Muy importante el artículo 7 de nuestra Constitución, donde en ella misma se determina como la norma suprema, el fundamento del ordenamiento jurídico. Y esto lo vamos a terminar de ver en la clase de hoy cuando veamos justamente cómo funciona la estructura del derecho. Evidentemente, todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Igualmente, todas las personas de naturaleza privada nos regimos bajo estos principios. Y hay un aspecto allí, un principio que dice los funcionarios, es decir, los trabajadores públicos, única y exclusivamente pueden hacer lo que en la ley les está autorizado, y nosotros como los particulares podemos hacer absolutamente todo exceptuando lo que se nos está prohibido o expresamente prohibido. Hablando de esto, ya entramos entonces en lo que es la Constitución, y hay algunos aspectos o algunas discusiones teóricas si realmente la Constitución hay que reformarla, si está bien como está planteada o hay que hacer algunos cambios. O sea, hay algo allí que conversar al respecto.
Sin embargo, déjenme decirle que esta constitución, que fue justamente promulgada, fue publicada en 1999, con esta gran reforma de los ideales políticos, pues es muy curioso cuál es el fin del Estado o qué es lo que persigue la Constitución. Y vamos justamente a hacer una pequeña lectura o repaso rápido sobre el preámbulo de la misma Constitución. Lo primero que nos dicen son poderes creadores. Fíjense que no tiene relación con ninguno de los poderes que hablamos anteriormente. Sin embargo, en esta Constitución se hace esta creación, esta mención a unos poderes creadores que incluso, digamos que interceden o son acompañados incluso mismo por una figura divina, que evidentemente aquí se menciona a Dios. Igualmente se destaca la importancia del ejemplo histórico de nuestra principal figura, Simón Bolívar, y de justamente los antepasados, los patriotas que lucharon en la guerra independentista. Y justamente la idea es que el pueblo de Venezuela tenga una patria libre y soberana, con el fin supremo. Fíjense que ya estamos un poquito desplazando lo que es el bien común, con el fin rebobino, con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado. Justamente en ese aspecto descentralizado del poder es donde podemos ver concretamente la soberanía planteada, donde vamos a tener en cuenta el valor de la libertad, seguido directamente de la independencia, que como ya comentamos ahorita, la independencia frente a los otros estados, teniendo en cuenta la paz, la solidaridad, el bien común. Después de la intención de refundar la república con todos estos ideales a través de este poder creador, pues ahora es que nos recuerden, es que nos mencionen que es que el fin del Estado es el bien común. La integridad territorial, que bueno, ya saben un poco de la política que estamos ahorita con la zona de reclamación de Guyana. Tenemos igualmente el hecho de la convivencia pacífica, el imperio de la ley, que significa que todos estamos o debemos ser medidos con la misma vara, todos se nos va a aplicar las leyes de la misma forma. El derecho social a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, la cooperación pacífica entre naciones y bueno, un conjunto de elementos más para lograr la integración latinoamericana. Aquí se menciona este principio que estuvo un poquito de moda a inicios de año, con el tema del principio de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, que bueno, son cosas que desde el 99 estaban escritas, planeadas y organizadas para los momentos en los cuales fueran convenientes. Igualmente, y en mi caso lamentable, se menciona prácticamente de último los derechos ambientales y todo el tema del patrimonio del Estado, de esa manera que bueno, nuestro Estado, que es tan diverso, tan increíble en cuanto a algunas circunstancias ambientales, y bueno, seguimos dejándolo de último. Una de las cosas que también ahora con la Asamblea Nacional anterior fue, oye, logramos un candidato que tuviese intención o que iba a hacer algo por los derechos de las personas con que lograra una intervención a través de justamente emisión de leyes para mejorar un poco la vida de las personas de homofóbicas, o en el sentido que tuviesen pues esos gustos. Entonces logramos justamente esa mención a que hubiese
con esos intereses, y todavía no hemos logrado a alguien que esté realmente interesado en el derecho ambiental en Venezuela. Entonces, viva por los derechos LGBT y seguidos, y no por los derechos naturales, que bueno, me parece una prioridad más relevante para nuestras circunstancias concretas, ¿no? Sobre todo con los temas de explotación de oro y otras circunstancias en el arco minero. Pero bueno, esa es historia de otra conferencia. En la Constitución tenemos justamente como carta magna todas las leyes, todos los derechos, todos los principios. Es la base de lo cual se construye todo el ordenamiento jurídico del Estado. Y vamos a hacer algunas menciones a ellos. Por ejemplo, tenemos el artículo 82, que los invito a leerlos por allí, donde habla del derecho a la vivienda, donde habla que es un deber y una obligación de todos los habitantes del Estado que cada uno de ellos tenga su vivienda. Es decir, es deber del Estado, pero también es deber tuyo y deber mío que X o Y personas, igualmente nosotros, tengamos vivienda digna, porque también se hace mención a la vivienda digna. Tenemos el derecho a la libertad económica en el artículo 212, que es fundamental para nuestra materia, donde justamente se prevé que tú tienes derecho a hacer absolutamente todo, salvo lo que se está expresamente prohibido. Igualmente hablamos por acá en el artículo 113, y fíjense, seguido de la libertad económica tenemos la primera prohibición, guácata, no monopolios. Entonces justamente esas actividades económicas que única y exclusivamente estén bajo un sector o un grupo de personas o empresas determinadas, pues se consideran monopólicas y están prohibidas en la misma Constitución. ¿Qué les parece? Ahora yo les pregunto por aquí, si me quieren responder, fino, ¿qué opinan de CanTV? ¿Qué opinan de esas empresas, entre comillas, del Estado, que están allí y tienen única y exclusivamente brindan esos servicios? Igualmente Hidrocapital, por poner un caso. ¿Eso sería monopolio o no sería monopolio? Y ahorita, Valentina, te voy a responder, porque sí, uno lo maneja, lo dice así y mira, de cajón monopolio, ¿no? Pero bueno, hay un par de detalles que ahorita voy a comenzar. Igualmente el acaparamiento, un tema que hace ya 3 años ya no está tan vigente, gracias a Dios, con el tema de la escasez. Pues el acaparamiento también estaba o está contenido en nuestra Constitución en el artículo 114. Entonces esas personas, en el momento de la falta como tal de productos, de la escasez que hubo, y que habían personas que más bien estaban organizando inventarios para hacer distribuciones a cadenas de comercializadores, que bueno, que les llegaron a sus inventarios cuando estaban organizando antes de la distribución y les dijeron acaparadores, y bueno, consecuencias que ya todos sabemos. Pero estas son figuras para que vean un poco cómo se maneja el mundo de las ideas, que ya estaban contempladas desde el 99 y que bueno, se han ido aplicando a lo largo de la actualidad. Por eso, si me preguntan, la Constitución actual hay que reformarla, está tan complicada, o brinda tan pocas seguridades por cómo está escrita, que no sé qué se pueda ir a peor que esto. Pero bueno, un ejemplo. Igualmente el derecho de propiedad, que también es fundamental para nuestra materia, está contemplado en el artículo 115. Todos estos artículos se los invito a leer por lo menos un par de veces para que concretamente vean lo que está allí establecido. El derecho de propiedad fundamental, ya que nos permite que nosotros tengamos para patrimonio. Y justamente la legislación mercantil va justamente sobre cómo funciona el comercio, cuál es el ánimo de lucrarse y justamente crear patrimonio a lo largo, ¿no? Si uno crea una empresa para trabajar con la intención de generar un interés económico, una contraprestación. Voy por acá a leer el chat de Diego. Sí, Diego, en realidad, como está planteada tu pregunta, mira, los barrios se podrían considerar una vivienda digna. No hay una especificación de una vivienda digna, sin embargo, debes tener por lo menos un par de habitaciones
acceso a agua, a cocinas, o sea, los servicios básicos. Si tiene servicios básicos, cuenta como vivienda digna. Por eso es que muchas de las construcciones que ellos han hecho y las casas que han entregado, por lo menos en unas zonas más urbanas, pues el ascensor pues no es parte de los elementos básicos existenciales para que sea una vivienda digna. Sin embargo, pues se entiende bajo esa circunstancia. Igualmente, el hecho del tema ambiental y cómo se expande lo que debería ser el ámbito ecológico, esos derechos ecológicos. Bueno, ustedes ven el Ávila, nuestro parque Guaraíra Repano. Hay muchas zonas donde hay ciertas construcciones que no deberían, e incluso no tienen idea si no han pasado por esas rutas. Ahorita hay muchas construcciones de casas privadas que no deberían estar allí, y estoy seguro que ni están autorizadas, ¿no? Pero bueno, esa es historia de otra conferencia. Todo eso lo hay, Diego. Todo eso lo hay. E incluso hay una división, cómo se maneja urbanísticamente las divisiones para saber hasta cuántos pisos deberían haber en algunas zonas y en otras. De hecho, las alcaldías tienen esas distribuciones bien específicas. Entonces hay sectores donde hay casas donde solamente podrían estar de un piso, pero están construidas de tres. Y claro, ¿quién debe hacer esa vigilancia? ¿Quién debe cumplir con que todo eso se cumpla? El Estado. ¿Lo está haciendo? No. Entonces, esa es parte también del problema, ¿no? De cómo vamos a conciliar las ideas, lo que ya está establecido desde mucho antes y lo que está ocurriendo ahorita, porque hay una falta de vigilancia estremecedora. Igualmente la Constitución maneja a los pueblos indígenas, y de hecho por acá hay algunas consideraciones bien interesantes para los derechos económicos de los indígenas, porque se entiende que ellos tienen hasta sus propios sistemas de cómo van a ir regulados. Entonces hay esa libertad de que ellos hasta comercialicen con algunos productos que bajo algunas circunstancias podríamos decir que son ilícitos, ¿no? Entonces también están contemplados por allí muy interesantemente. Igualmente, léanse el artículo 299 de la Constitución para que vean cuáles son o cuál es el régimen socioeconómico del Estado. Políticamente, es decir, cómo debe estar enfocada la administración del Estado en el ámbito socioeconómico. Allí por allí, miren, léanse ese artículo que también es bien importante. Como les dije, bueno, esta es una clase teórica de repaso, y sin embargo pues trato de hacerlo lo más dinámico y lo más vivencial, lo más directo, lo más contemporáneo. Igualmente esos poderes creadores que hablamos en el preámbulo de la Constitución, tenemos, de allí nace un nuevo poder, entre comillas nace. El poder originario que está constituido está creado en esta Constitución del 99, y nos permite justamente crear todo desde cero, porque si el poder reside en el pueblo, es el pueblo el que él mismo puede decir que va a cambiar. Entonces, en base a eso, vamos a hacer una asamblea constituyente que va a tener los mismos poderes o las mismas facultades investidas con este poder creador del pueblo, para redactar nuevos principios, nuevas leyes y nuevos marcos que apliquen en ella. Que bueno, saben que también eso es parte del conflicto que hay, que se ha desvirtuado de una manera con respecto a la política, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Igualmente quiero decirles que este es un espacio seguro para nosotros. Yo no voy a discriminar X, Y postura política. Ustedes son totalmente libres, y la universidad es justamente un espacio para que uno encuentre la universalidad de pensamiento. Entonces miren, por mi cuenta, ustedes también son libres de expresar y decir como gusten, siempre en el marco de la cordialidad, de ser respetuosos y ciudadanos, ¿no? Ojo por allí, no vayan a salir después con una cosa que no tiene nada que ver. Igualmente recuerden que esto está siendo grabado por y para ustedes. Leyendo por acá la pregunta de Diego.
Diego, sí, correcto. Ellos son venezolanos, pero además por ese aspecto que dimos en el preámbulo, de ese pluricultural, ese multiétnico, entonces ellos tienen o pueden tener incluso alguna adición justamente a su nacionalidad. Ellos son venezolanos, pues, pero pueden ser de la etnia pemona, pueden ser... No sé si me entiendo, si me explico por allí, si respondo tu pregunta, Diego. ¿O es a eso a lo que hace alusión? Samuel, estoy leyendo. No entendí tu comentario, Samuel. La altura máxima próximas a las áreas de alta tensión. No sé a qué viene ese comentario. Sabrina. Sí, Sabrina, eso lo vamos a discutir al final. Tranquila, vamos bien de hora. Estamos todos, digamos, estructurados. Y con esto pasamos al siguiente tema de la clase de hoy, que es el derecho y la ley. Ya vimos lo que es la ley fundamental de nuestro país, que es la Constitución, que justamente es la manifestación, la base, la estructura en papel de lo que es el Estado. Tenemos por acá esta preguntita. ¿Qué es el derecho? Bueno, yo les decía al principio que es un mundo de ideas, ¿no? Pero concretamente, vamos a llevarlo a un nivel un poco más técnico, más profesional, tenemos que es el conjunto de principios, figuras y normas de conductas dictadas por la autoridad legítimamente constituida, que son de obligatorio cumplimiento para todas las personas a las cuales está destinada. Es decir, se va a aplicar una consecuencia y el derecho tiene un propósito, una finalidad. Por ejemplo, la justicia, el bien común, la paz, la seguridad jurídica y el progreso moral. Porque la idea también de las leyes es que, bueno, ya eso vamos a verlo un poquito más adelante, a ver si en la siguiente lámina ya entramos derechito por allí. Pero es un poco, aquí está, de cómo funciona o de cómo ha venido evolucionando el derecho a lo largo del tiempo y de justamente toda la evolución de la humanidad, de la sociedad como tal. Estoy leyendo por acá a Samuel que me dice... Es correcto, Samuel. Incluso hay lugares que, mira, eso no... Igualmente el cableado eléctrico, dime tú qué Corpoelec está haciendo un buen seguimiento de que todo esté perfecto con medidores y demás. Igual que Hidrocapital. Pero bueno, es parte de nuestras situaciones que tenemos por mejorar. No es que están fatales, es que tenemos a mejorar. Ojo, ojo. Tratemos de ser más positivos. Por lo menos por acá, este par de horitas es más positivo. Hablamos de las fuentes del derecho porque es de donde emana, de donde proviene, el origen de donde nace, ¿no? Y tenemos dos tipos de fuentes, lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Más claramente podemos ver al derecho positivo como ya el conjunto de normas jurídicas creadas por el hombre justamente con capacidad de raciocinio, que tiene un procedimiento para que sean válidas y quien las hace también tiene autoridad para hacerlas. Es decir, un ejemplo del derecho positivo es una ley, es por ejemplo una constitución. Ahora, el derecho natural es algo que está más asociado con los sentimientos, con la existencia de la naturaleza humana misma, con la razón natural de ser. Creo que me... Con la razón natural de ser. Se impone a los hombres por la fuerza misma de la naturaleza. Por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Una de las formas de entender este derecho natural es que, bueno, ahorita en estas circunstancias
todos y cada uno de nosotros, bueno, tenemos, digamos, un teléfono o tenemos algunos bienes de nuestra propiedad. Con bienes me refiero a objetos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos bienes, con estos objetos? Ya sabemos que nos pertenecen. Ajá, se me fue. ¿Reiniciaron internet? Se acaba de caer mi internet. Ya va, dame un segundo si no vas a apagar. Ya se me reconectó. Ajá. Aló, aló. Aló, aló. No. Aló, aló. Aló, aló. Ajá. Ahora. Ya va, un segundo. Ahora sí está. Sí, perfecto. Sí, sí, excelente, excelente. Y cuando justamente vi que se me quitó la cámara, dije, ah, ya se cayó otra vez. Vamos a tratar de ponerla nuevamente. Si se escucha mal, si hay problema de latencia, me avisen y la elimino. No hay problema con respecto a eso. Pero bueno, esa es parte de las circunstancias que tenemos el día de hoy. Bueno, sin embargo, lo último que estaba comentando es que una forma de entender más claramente el derecho natural, a pesar de que, bueno, ya el derecho a la libertad, justo ahorita, ya está constituido en una ley, o ya se entiende como un derecho humano. Entonces, al estar escrita, ya es derecho positivo. Pero en su origen, cuando no estaba escrito en ningún lado, no estaba emitido con ningún procedimiento y por una autoridad competente, era derecho natural. Y una de las formas que tenemos para entenderlo es que, bueno, nosotros ya sabemos lo que nos pertenece, ¿verdad? Ustedes saben, ustedes tienen su teléfono, tienen su ropa, por decir algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No sé si me siguen. Sí, creo que me están siguiendo. Sí, ¿verdad? A ver si... Ok, sí, perfecto. Entonces, la forma de entender el derecho natural es planteándonos el caso, vamos a ver desde afuera, a un niño, a un bebé de un par de años de edad jugando con un juguete, puede ser un carrito, y viene otro y se lo arrebata, le quita el juguete y se pone a jugar con el juguete al lado del niño. ¿Cuál es la reacción común y ordinaria? El niño llora, ¿verdad? El que le han arrebatado su juguete porque lo han despojado de algo que él sentía que le pertenecía, de algo que él sentía que podía utilizar. Entonces, indistintamente de todo lo demás, esa sensación, esa reacción innata es lo que constituye un derecho natural. ¿Se entiende? No se entiende. Para eso es para que vean un poco de la diferencia marcadamente de las dos fuentes. Y que claro, ahorita pues es un poco complicado hasta verlo porque todo está ya organizado y estructurado. Pero por ejemplo, en España están reconocidos los derechos para las mascotas, que son seres vivos y que forman parte de la familia y tienen hasta sus propios derechos y se han hecho hasta, bueno, regímenes de presentación y convivencia con respecto a las padres, bueno, a las parejas que se dividen y entonces se pelean por la mascota. En nuestro país eso es zona gris, eso no está establecido en ningún lado. Pero en base a eso, podemos decir que ya está creado un derecho que nos puede aplicar de forma natural para nosotros. Entonces, bueno, es un poco también en lo que nos hemos ido evolucionando en el país. En el momento que, en base a un procedimiento determinado, bajo una autoridad competente, redactado con un orden lógico, racional, pues se determina que esos derechos están contenidos en una ley. Igualmente funciona para los acuerdos internacionales, para los convenios.
Esa es parte de todo, de cómo ha funcionado los problemas o de cómo ha evolucionado el derecho y resuelto los problemas. Por ejemplo, por derecho positivo tenemos una fuente muy clara que son las consideraciones automovilísticas para las carreteras. Al principio lo que se utilizaban era carretas. Cuando salieron los primeros automóviles, justamente se aplicaron las mismas reglas que le aplicaban a las carretas. Entonces ahí tenemos una fuente de derecho positivo muy clara. Ahorita, como todo es derecho positivo, que se va reformando, que se va mejorando, que van creando, pues ya es más fácil ver todo como derecho positivo, a pesar de que no todo es derecho positivo. De hecho, la Constitución del 99, nuestra Constitución, fue creada a través de una Asamblea Nacional Constituyente que no tenía un procedimiento establecido ni era una autoridad debidamente reconocida como capacitada para ejercer esos actos. Entonces, incluso nuestra Constitución del 99, la que está vigente ahorita, yo me atrevo a decir que esta es fundamentada en el derecho natural, en ese poder creador y originario que recae en el pueblo, que dicho así, pues es muy coherente, ¿no? Igualmente, si quieren que hable más alto o más lento, yo estoy a servicio de ustedes. A la orden, Gabriela. Ahora, tanto el derecho natural como positivo se ha como ramificado para también un poco entenderlo con algunos aspectos más concretos. Por ejemplo, el justnaturalismo, esto es a manera también de repaso, o por lo menos esto ya no es repaso porque es un conocimiento más puntual, pero es más como teórico para que conozcan un poco más al respecto. Proviene justamente de lo que por herencia no corresponde, entonces eso ya pasa, eso viene siendo el derecho natural. Si él tenía derecho a eso, ahora yo tengo también derecho a eso. Eso es cómo va creciendo, cómo va evolucionando. Por ejemplo, si el hombre y la mujer son de la especie humana y el hombre tiene todos estos derechos, entonces, bueno, evidentemente, a justnaturalismo podemos decir que ahora estos derechos les corresponden también a las mujeres, pues son de la misma especie, ¿no? Por poner un caso que a ustedes les parece ridículo, pero que vamos, las leyes de igualdad de género o por lo menos las distinciones y las relaciones al respecto están desde los años 50. Estamos hablando de que son 50... 70, 80 años de esas leyes nada más, para que vean un poco también cómo ha cambiado el mundo en menos de un siglo, ¿no? En menos de un siglo. Igualmente el racionalismo, que es justamente entender lo que es derecho natural a través de esa razón, de esa recta razón, de las buenas ideas, como por ejemplo el caso que les acabo de decir de las mascotas. Igualmente, un derecho humano, el internet ya está considerado un derecho humano, no en nuestro país, pero a nivel internacional y en otros también. Entonces, evidentemente, si nosotros lo pensamos de esa manera, también nos tiene que aplicar a nosotros. O sea, nosotros tenemos derecho a nuestro internet, para que vean cómo van funcionando esos aspectos del derecho natural. Tenemos el aspecto historicista, que es justamente cómo a través de lo que se va desarrollando en la historia humana, pues va filtrando por el tiempo si realmente son derechos o no, si tienen esos privilegios o no, y así vamos continuando. Igualmente hay una concepción teológica, que es decir que justamente los derechos naturales están creados por Dios a través, incluso podemos hacer mención a esas tablas de piedra, eso. Pero bueno, ese es otro tema. Y podemos verlo también de un aspecto físico, el derecho natural. Lo que hagamos para lograr nuestra supervivencia, para sobrevivir, pues también entendemos que lo hacemos porque tenemos derecho natural a él. Curioso forma de entenderlo, ¿no? Pero es así como está orientada esa rama del derecho natural, para entenderlo de una manera más clara. Y ojo que no debemos confundir el derecho natural con la ley natural, porque la ley natural se refiere a las leyes de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y se rigen por el principio de causalidad. En lo tanto, si es A, directamente será B. Así es como funciona, causa y efecto de forma directa.
Sin embargo, vamos ahora a ver esas ramas del derecho positivo y vamos a puntualizar con esa distinción entre la ley y la ley natural. Porque en las ramas del derecho positivo tenemos el positivismo, que explica que provienen de la razón humana, de la búsqueda de la justicia y justamente por ordenar la sociedad. Decimos también que el derecho natural lo que busca es solucionar problemas o crear una base para solucionar problemas, mientras que el derecho positivo lo que busca es, a través de esos problemas, crear una normativa de conducta. Entonces te determinan, te controlan antes de que ocurran los problemas. Son también unas formas de verlos para hacer una pequeña distinción sencilla. Tenemos también el escepticismo ético, que te explica que el ordenamiento jurídico no es perfecto y por eso necesita estar acompañado o complementado con los juicios, con este poder judicial que son o están investidos o representados por los tribunales. Tenemos por acá el formalismo jurídico, en el que habla de justamente la estructura que asume la norma jurídica y de cómo funciona la ley en sí. Y que no se trata de que es justo o es injusto, sino de que está con una estructura correcta. Seguimos con el positivismo ideológico, que trata de explicar que el derecho positivo es derecho positivo porque proviene de las entidades competentes que tienen fuerza para hacerla valer. Con esto también me recuerdo una frase que les digo, que el derecho sin fuerza, o sea, sin hacerlo valer, es como, a ver, por acá, ya, es fuego que no quema. Derecho sin fuerza, fuego que no quema. No te sirve de nada tener todo por escrito si no puedes hacerlo valer. En un segundo por acá que me acabo de... Ajá, venga. La norma jurídica, en distinción a la ley natural que acabamos de ver, es un producto de la mente humana que se rige por el principio de imputación, no por el de causalidad. Y este principio de imputación nos dice que si no es, debe ser. Es decir, parece una relación de causa y efecto, pero hay justamente una brecha, hay una explicación que se complementa justamente con la norma jurídica. Nos dice que allí está la intervención del hombre, no son fenómenos aislados, sino que son situaciones, son hechos, son bases. Y A como causa no es suficiente para producir B. Entre la causa y el efecto está la norma jurídica creada por el hombre. Ahorita vamos a ver un caso concreto para que también puedan verlo un poco más claramente, que sé que la ley natural se entiende clarito, pero la norma jurídica puede ser más complicada. Estoy viendo ahorita los presentes, que como esta clase igual va subida, me sirve para tomar asistencia, cosa que es importante. No sé si han visto los comunicados al respecto de la universidad que nos indican que el régimen de asistencia sigue en cuenta. De hecho, creo que hay para esta cátedra, con la pérdida de 3 clases, sin justificación válida alguna, pues se entiende que se pierde la materia por inasistencia. Muy importante eso, ojo. Después conversamos de ellos al respecto, al igual de ese comunicado de presencialidad no remota, así que de asistir a las aulas de clase, que bueno, hablamos justo al final. Seguimos por acá y bueno, seguimos con el aspecto de la norma jurídica, que está de esta manera. Con el supuesto de hecho y con una consecuencia, pero adicionalmente hay algunas consideraciones que van a estar establecidas en ella. Ahorita vamos a ver un ejemplo que espero que les funcione o les parezca atractivo, que es el artículo 153 de la ley de drogas, que nos dice el o la que ilícitamente posea estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bla 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 similares, o sustancias químicas con fines distintos a las actividades lícitas
o al consumo personal establecido en el artículo 131 será penado con prisión de 1 a 2 años. ¿Qué ocurriría como ley natural? Bueno, que directamente, si tienes algo, directamente te meten preso. Eso es así. Así sería si fuese una ley natural. Como es una norma jurídica, si tú lo tienes, no necesariamente te va a tocar la consecuencia, porque el supuesto de hecho está establecido para que sea, primero, posesión ilícita. Este sería el cargo. Y cargo por estas sustancias y no cualquier otras, con un fin, con una determinación para uso específica que no sea actividades lícitas, es decir, actividades ilícitas o los supuestos en los cuales están permitidos el consumo personal, entre ellos para las personas de las etnias aborígenes, para justamente algunos rituales de purificación, por ejemplo. Entonces, espero que con esto vean un poco más clara la distinción entre la ley natural y la ley que está presente en la norma jurídica, o la norma jurídica que está presente en la ley. Se ve ese principio de imputación, que es la determinación, y el principio de causalidad, donde es una relación directa. ¿O no? Nada. Santiago, perfecto. Gerardo. Vamos un poco terminando por acá. Vamos a repasar los caracteres del derecho, que nos habla que es de totalidad porque aplica a todos los individuos, comunicable, ya que todos puedan participar, no solamente que se enteren, que todos puedan actuar en el mismo grado para la igualdad, ¿no? En el mismo grado de igualdad. Y la participación proporcional es que no vamos a participar de forma igual, sino que vamos a participar de forma desigual, es decir, cada uno participa en las medidas de sus capacidades. Esa frase de no podemos pedirle peras al olmo. Al olmo pues sirve para madera, no sirve para que dé fruta. Un poco burdo, pero bueno. Tenemos el elemento del derecho que persigue el orden público, es decir, mantener el orden y la paz social, busca una prosperidad material, porque claro, el derecho se estructura para que tú vayas creciendo, no solamente de forma económica, ¿no? Porque es lo natural. Nacemos sin nada, pero en la medida que crecemos, pues nos vamos apropiando de distintos bienes y promovemos nuestra riqueza y de las que nos rodean, ¿no? Muy importante eso. La prosperidad moral, porque claro, allí es donde crecemos como personas, no el hecho de mantenernos con el mismo grado de conocimiento o de valores de un niño a un adulto. Entonces se habla de que para eso está la distinción entre los diferentes grados de educación, poniendo a la universitaria como la última, pues justamente es educación, capacitación para adultos, para profesionales o futuros profesionales, como su caso, espero yo. Tenemos también la seguridad jurídica, porque es importante que si en este momento estas acciones están correctas, están bien, nosotros vamos a procurar hacerlas para que el día de mañana pues continúen siendo así. Igualmente, lo que es ilícito pues debería tratar de seguir siendo ilícito para brindar esa seguridad, aunque en el marco de los derechos humanos, del derecho natural y de cómo han avanzado las libertades en el mundo, pues llegar a un punto en los que algunas actitudes, por ejemplo esa que hablamos en la ley de drogas, pues esté despenalizado, o que tenga otras consecuencias que no sean que no sean penas corporales, sino que bueno, podría ser una multa económica y listo. Y bueno, esa seguridad jurídica podemos verla con la certeza de protección que sienten las personas y con la protección realmente sobre los deberes y los derechos que están constituidos. Wow, ya finalizando, nos quedan un par de diapositivas y aquí vamos a hacer una distinción bien clara que nos sirve para futuro en nuestra materia,
Y esta materia pues es progresiva porque la medida que entendamos desde lo más básico, que es esta parte introductoria, estas primeras clases, lo que continúa después pues va a ser mucho más fácil de entender. Hablamos de que el derecho se divide en público y privado. El derecho público es justamente el que está en las relaciones de desigualdad y la presencia del Estado. Eso es derecho público. Cuando hablamos de derecho privado, son las relaciones de igualdad entre justamente las personas naturales o jurídicas en ese plano que no tienen nada que ver con el Estado. Y esos vínculos entre los particulares son o es el motivo de nuestro estudio, que son cómo se relaciona el comercio, las personas en ese grado de igualdad. Es decir, que en nuestra materia la legislación mercantil está o su naturaleza es privada, porque justamente las partes de mutuo acuerdo pueden hacer todo lo que no se nos esté expresamente prohibido. Muy importante. Eso es algo que iré repitiendo un poco también más adelante, pero vamos a ir conversando al respecto y vamos a hacer alusión a los principios, o por lo menos a unos principios generales del derecho. Estos principios los tenemos contenidos en los primeros artículos del Código Civil, que también tienen por allí en el archivo del módulo 7. Tenemos el principio de publicidad, que a partir del momento en la publicación de Gaceta Oficial es que se considera ley. Tenemos el principio de conocimiento de la ley, que nos dice la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Si les gustan las series, hay Breaking Bad, que trata sobre un profesor que es químico y hace un poco, le da un giro a su vida de 360 grados con respecto a su profesión, que es docente en química. Y su esposa es contadora, ¿verdad? Ella en un capítulo para la empresa que está haciendo la contabilidad se da cuenta de que falsean las cuentas. El tipo incluso le paga un dinero para que las cuentas estén en calma, y el dueño de la empresa hasta pues bueno hace desastres con el dinero en vez de pagar las deudas. Y le hacen una fiscalización. Y la esposa aprovecha que es la rubia, y me disculpan sin caer en estereotipos o sin acusar a nadie o puntualizar a nadie, pero en ese momento, bueno, la chica recurrió al estereotipo de la rubia tonta que no sabe nada. Entonces, esa cuenta tenía que colocarla por cobrar. Yo pensé que esa ya estaba por pendientes o algo así. Entonces, allí, ella, bajo esa figura de ignorancia y desconocimiento, de haber asentado mal una de las cuentas, pues digamos que se libra aparentemente de la fiscalización y le dice, bueno, déjalo así, yo voy a venir después, arréglalo. En Venezuela eso no funciona así. Los contadores, los administradores, de entrada, ustedes tienen que tener cierto conocimiento. No es que van a saberse de memoria la ley y todo, pero decir, yo no sabía, no es excusa ni motivo para que te hagan la fiscalización y que te impugnen la sanción y la multa. Ojo con ese artículo, que bueno, ahí está, lo tenemos en su artículo 2. Samuel, bueno, vale. Eso lo podemos conversar si quieren, finalizado los temas de la cátedra. Tenemos principio de temporalidad, que dice que no se aplica de efecto retroactivo. Si en este momento no era penado, yo lo hice en este momento, esa acción, cuando ahora en este momento está penado, tú no me puedes culpar por lo que yo hice antes de que fuera delito. Eso también aplicó para algunas circunstancias en cuanto al control cambiario, que había en algunos juicios en proceso de X o Y persona por justamente posesión de divisas no declaradas legalmente, y que bueno, como ahora ya estamos un poco más libres, todos esos procesos quedaron así, como si fuesen desvanecidos. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, principio de literalidad, que debemos atribuirle el sentido a las palabras del cual están escritos. También allí pues podemos hablar un poco de los conflictos que hubo con la aplicación del artículo 350 de la Constitución, pero bueno, eso sería cortar un poco más de tela que no es necesaria en este momento. Tenemos el principio de irrenunciabilidad, que tú no puedes decir, mira, ¿sabes qué? Esa ley no me gusta, a mí no me va a aplicar esa ley, y punto, ¿sabes?
Listo. Tampoco funciona de esa manera. O es irrenunciable la aplicación a la ley. Tenemos un principio muy importante para la cátedra, que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Tenemos en el artículo 6 del Código Civil. Igualmente les invito a leer y repasar, déjenme ver, a leer y repasar todos estos artículos que tenemos por acá señalados. El principio de legalidad, que las leyes se derogan por otras leyes. No es que de la noche a la mañana van a desaparecer o aparecer leyes. Tienen que tener un sentido coherente y estructurado. Seguimos avanzando. Veo que hay un poquito de problemas con la conexión, pero el micrófono está funcionando bien, me escucho bien, así que seguimos. La cátedra se llama legislación mercantil, distinto de derecho mercantil como se llamaba anteriormente. Y eso viene siendo porque, a pesar de que podemos entenderlo como esa rama del derecho privado, la legislación mercantil regula, el derecho mercantil regula las normas, los principios, las costumbres mercantiles, los comerciantes y los actos de comercio. Es como el gran continente, ¿no? La rama en general, e incluso en el derecho mercantil se estudiaban algunas otras figuras y estructuras que no estaban propiamente contenidas en la legislación. Por ejemplo, las decisiones de tribunales están contenidas, los tribunales mercantiles pues estaban englobadas dentro del derecho mercantil. Como esta materia de naturaleza legal es para justamente no abogados, futuros contadores y administradores, por lo que he estado viendo en las presentaciones, pues en este caso concreto la legislación mercantil vamos a ver que es ese rango legal, ese conjunto de normas que aplican a los comerciantes y a los actos de comercio. Aspectos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la cátedra. Vamos a mencionar por lo menos de entrada a el Código de Comercio, que es la figura, la ley que utilizaremos más en nuestra materia. Y su artículo 1 nos dice que el código rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio. Como ven, subrayando lo más importante y que también es parte determinante para definir lo que es la legislación mercantil. Y estos actos de comercio, aunque no sean ejecutados por los comerciantes, es decir, ejecutados por no comerciantes. Ese es el artículo 1 del Código de Comercio. Como ven, hay una distinción entre el Código de Comercio y el Código de Civil, que estaba mencionado con siglas para cuando vean la repetición. Les pregunto, para los que se animan a responder, si entonces tenemos o entendemos que el código se limita la legislación mercantil única y exclusivamente al Código de Comercio. Ajá, Valentina, excelente respuesta, ¿ves? Directamente nos dice, ya leo las demás, directamente nos dice, no podemos limitarnos solo ahí. Acabamos de ver en la Constitución, allí mismo me hablaba de la libertad económica, profesor, seguramente habrá pensado. Entonces, en base a esa circunstancia, es una buena respuesta para introducir. Veo por acá Diego que me dice, yo considero que sí. Bueno, ya vamos a ver, porque parcialmente tienes algo de razón, porque esa realmente es el código base. De todas maneras, no es el único y no es el único que vamos a estar estudiando, pero es la base de la legislación mercantil. Sin embargo, muy importante que esa base realmente está
apoyada por lo que ya tiene mencionado la Constitución, como efectivamente acaba de responder Valentina. Correcto lo que acaba de decir por acá Chirino, que ajá, Chirino, que no nos limitamos en ello, es la base, pero podemos encontrar más. Y con esto vamos a ver lo que es la pirámide de Hans Kelsen, que es base para el estudio del derecho. Y ella nos habla de que hay una estructura que debe tener más o menos esta forma de pirámide, la cual tiene unas divisiones bien fundamentadas en el rango fundamental, donde está la ley base, la carta magna de los estados, que es la Constitución. Tenemos un rango legal, que es aquí donde nos interesa a nosotros ese estudio de la legislación, y un rango sublegal donde están, bueno, los reglamentos, ordenanzas y sentencias, que son los relacionados con los tribunales, que, bueno, nos van a ser los estudiados por esta materia, ya que nos ceñimos a lo que es el rango legal, a la legislación mercantil. Y en esa legislación mercantil tenemos leyes orgánicas y especiales. Tenemos leyes ordinarias, decretos, leyes. Bajo esta concepción tenemos ubicado justamente al Código de Comercio, y está acompañado por todas estas figuras, siendo justamente base el Código de Comercio acompañado de las leyes especiales. Iba a decir, por ejemplo, esa ley de drogas es una ley especial, pero claro, no es en la materia o en el tema mercantil, sino es en el ámbito penal. Igualmente vamos a ver allí algunas leyes orgánicas y algunos decretos que han salido con respecto, por ejemplo, a comercio electrónico, que está más centrado en esa moneda mágica del petro, ¿no? Entonces, bajo esas figuras, pues ellos también tienen sus propias leyes que han ido saliendo y que deberían estar en concordancia con lo que establece nuestro Código de Comercio como ley base. ¿Están claros hasta los momentos? ¿Se entendió en términos generales lo que era de repaso, los nuevos conocimientos tanto teóricos como prácticos, lo que hemos conversado? ¿Pueden ver lo que les acabo de comentar? ¿O está todo muy en la nebulosa todavía? Esta parte es básica y es claro, a manera de presentación como tal del derecho. Ya las clases que vienen sí van a ser un poco más puntuales con respecto a los temas y al contenido que nos atañen de la legislación mercantil. Con esto ya estamos cerrando lo que nos importa del contenido de la clase de hoy, y vamos a pasar a hablar de los diferentes temas que tenemos pendientes. Principalmente me alegra que hayan organizado bien las ideas, que esté todo comprendido. Igualmente tienen por allí en archivo en texto, y la tienen la clase igualmente, solamente la clase en YouTube, y esta está siendo grabada para ser subida ahora en una nueva lista de reproducción específica para ustedes, ¿no? Vamos a ver ese plan de evaluación, que esa es mi propuesta, ¿no? Esto es como bailar, hacen falta dos. Entonces esta es mi proposición, a ver qué les parece a ustedes y qué vamos a terminar de finiquitar ahorita, para hacer una publicación ya final y decir, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Mi propuesta para el plan de evaluación es esta, que tengo por acá planteada, donde tenemos los 20 puntos divididos de esta manera. Tenemos, bueno, no es la mejor manera que me gusta, porque realmente no soy partidario de hacer exámenes como tal, pero bueno, bajo las condiciones actuales y por las determinaciones evaluativas de la escuela, lo que vamos a manejar prudentemente es un parcial, dos parcial, y tenemos un parcial que va a ser taller realmente. Entonces tenemos tres parciales que o de los cuales uno de ellos, que va a ser el segundo, va a ser grupal. A mí tampoco me gusta hacer los parciales justo en la misma semana de todas las personas. Hay un tema que yo termino corriendo porque siempre entrego las notas de los parciales o hago el corte donde no debería, porque a ver, si ya tienen
5 materias con evaluación parcial en esa semana, es ilógico que yo agarre y le zumbe otra más, sobre todo entendiendo de que esta no es una materia vitalmente importante para los administradores y contadores, ¿no? A pesar de que en mi ejercicio profesional a muchos contadores, incluso los temas mercantiles prácticos son de su día a día, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Yo trato de ser sumamente razonable porque entiendo perfectamente las dificultades de lado y lado y especialmente en estas consideraciones. Pero bueno, iniciamos con esto, de que tengan claro de que vamos a hacer 3 parciales o 3 evaluaciones fuertes, de las cuales una de ellas va a ser grupal. Así que es bueno que piensen en ir trabajando como equipo. Igualmente el grupo de WhatsApp es disponible para que ustedes se comuniquen libremente por allí. Igualmente, como les dije, en sentido cívico, ciudadano, respetuoso y amable y cordial. Ajá, Giovanni, y ahorita vamos a hablar de la participación, que ahí la tengo dividida. Sabrina, van a haber distintas actividades que van a ser grupales, así que piensa en grupos de 2 personas, piensa en grupos de 3 personas y en grupos hasta de 6 personas, que va a ser el taller, seguramente grupo de 6 personas. Vamos a hablar de la participación, Giovanni. La participación va a tener allí una primera parte. Déjame poner, yo escribo malísimo con este lápiz, apenas, como ven, puedo subrayar decentemente. Va a tener unas exposiciones, así, va a tener unas exposiciones que van a ser en grupos de 4 personas sobre distintas figuras mercantiles bastante puntuales. Yo voy a hacer allí la determinación en los anuncios, y estas exposiciones, que es contenido hecho por ustedes, me los van a enviar a mí en formato por escrito para yo leerlo, organizarlo, ver que todo el material esté de acuerdo, y ustedes pasan a hacer las exposiciones como si fuese esta clase. Es decir, hacen sus diapositivas, graban audios o se graban dando la diapositiva a la exposición y me las remiten a mí en formato MP4. Yo posteriormente voy a crear otra lista de reproducción y creo ese material va a estar disponible para todos ustedes, y ese contenido va a ser evaluado en el primer parcial. Entonces esta primera parte básica de la materia lleva bastante contenido y lleva bastantes temas. Entonces es la más pesada, es una de las más fuertes, o es la más fuerte, pero va a ir fluyendo. Ustedes no se preocupen, que vamos a tener suficiente tiempo para ir manejando todas las actividades de forma coherente. Eso con respecto a las exposiciones. Tenemos también directamente la participación en foros y clases. Ya se me borró. Es decir, yo esas respuestas a las preguntas que he ido haciendo, yo voy a revisar después y voy a ir anotando como participación hasta obtener unos puntos calificados. Es decir, la exposición tiene una ponderación. Dentro de estos 4 puntos, las discusiones en foros y en clases tienen también otro punto, entendido como que evidentemente no todos van a poder participar por X o Y motivo. Como supieron, yo tuve dificultades técnicas por temas de electricidad hasta unos minutos antes de iniciar. Entonces, esas son cosas que son innegables, ¿no? Entonces, soy flexible, pero no soy complaciente. Ojo con eso. Entonces, las cosas tienen un momento para poder hacerse, y trato de dar las mayores oportunidades y herramientas para que intervengan directamente en la clase y también posteriormente en los foros. No todas las clases tienen foros, van a haber algunos de forma eventual, no todas las clases tienen actividades adicionales. Entonces, una de las cosas que yo el semestre pasado, o por lo menos no en el intensivo sino en el semestre, cuando comenzamos a hacerlo todo de presencialidad remota,
es que, profe, mandaba demasiada actividad para lo que valía. Bueno, ahora es mucho más limitado, son pocas actividades y bueno, he tratado de darle mayor ponderación a ello para que ustedes sientan que también su trabajo tenga una motivación más allá del aprendizaje para hacerla, que es justamente obtener la mejor calificación. Que en mi cátedra es bastante habitual obtener un 16, un 17 y también se presenta el caso de que hay un 10% del salón o un 5% de que siempre está para reparación o que no logran aprobar la materia. Entonces tengo a veces como mucha discrepancia entre las buenas calificaciones y las capacidades para responder y de los aplazados que me quedo, pero cómo es posible que aplacen, pero todo es posible ahorita en mi materia, no estoy dando a entender otra cosa. Igualmente, si tienen alguna duda, me explican, me preguntan. Igualmente hay quizzes o exámenes cortos que van a ser algunos, incluso en el horario de clase hay unos temas que son cortos, que son de 1 hora y bueno, tienen 20 minutos para hacer esta actividad. Así de simple va a ser. Vamos a anotarlo por acá. Veo que el tiempo me está alcanzando, pero ya estamos finalizando. Más o menos esta es la forma en la que estarán divididas las participaciones. Creo que son 2 quizecitos que hay por allí. Leo por acá Gerardo. El plan de evaluación está montado en el anuncio de M7. Yo utilizo bastante los anuncios y me gusta utilizar bastante los correos, sobre todo para las actividades y los informes. Yo los recibo por M7. Yo trato de manejar todo vía correo electrónico. Vamos a ver si termino creando las tareas y las actividades, pero bueno, vamos a ver. Igualmente son estos 6 ramos. Son estos 6 ramos, porque eso va a estar de esa manera en secretaría, que saben que solo hasta 6 elementos que puedo destinar por allí. Alejandro, el último informe es en parejas y el taller lo tenemos también en parejas no, en grupos de 6 personas. Las exposiciones son en grupos de 4 y básicamente eso sería todo lo que sería en parejas. Creo que por ahí tengo alguna otra actividad evaluativa en conjunto, pero a lo mejor es en parejas, justamente algo rápido en 20 minutos en clase. Todavía esa no sé si la voy a aplicar porque ya tengo varias cosas para hacerles y tampoco quiero agobiarlos con más cosas que hacer con poca ponderación. O sea, hay que ser razonables. Las fechas, Anabela, no, todavía no las tengo determinados de todas las actividades. Ya tengo por allí la del informe 1. De todas maneras, yo voy a pasar ya. Veo que les agradó este plan de evaluación. No me han hecho ningún comentario adicional, ni me han criticado, ni pinchado nada, ni no, profe, borre eso de allí. Entonces, bueno, en principio ya con esto yo estructuro bien las fechas, Anabela, y los paso igualmente por anuncios y lo cargo en formato PDF por los anuncios en la carpeta de general. Igualmente no sé si todos pueden ver en la parte del módulo, allí debería estar ya la clase 1 abierto y la 2 creo que se ve algo de ella, no estoy seguro ahorita, pero bueno, esa va a ser más o menos todo lo que vamos a estar trabajando. Igualmente el informe 1 lleva el contenido de la clase 1, 2 y 3, así que la fecha de entrega es después de haber visto esas clases. La participación, bueno, como ven es horizontal, va a estar presente en todas las clases, en los foros que se aperturen de forma pertinente y bueno, cuando corresponda a las exposiciones y cuando corresponda a esos quizzes cortos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo más que comentar? ¿Algo que me quieran decir? Diego, eso lo vamos a discutir posteriormente, porque yo no soy de estar limitando, decir, mira, fulanito con perencejo, o de estructurarlo de una forma así, fija, ¿no? Yo creo que principio de la autonomía de la voluntad de las partes, libres. Entonces, pueden cuadrar, hay un foro creado que pueden utilizar para cuadrar los grupos, pueden utilizar el mismo grupo de WhatsApp, generalmente no hay mucho problema para eso, o por lo menos mi experiencia es que siempre
coinciden, y en el único momento que da algo de problema es para hacer el parcial 3, que todos los miembros deben estar conectados en la conferencia, porque íbamos a trabajar a través de la plataforma de Google Documents. Entonces voy a ver en vivo lo que van a ir haciendo en el documento de Google compartido con mi persona, evidentemente. Entonces cada grupo tiene su propio documento y hace el taller en esa plataforma. Diego, a crear sección. No sé a qué te refieres con ese comentario. Bueno, también entiendes que son varios grupos, ¿no? Hay parejas, hay 4, 6. Después, Diego, yo después te comento o conversamos, digamos, de forma por M7 y me expliques allí esa función, o por lo menos no es la que no conozco. Conozco cómo hacer una determinación de que yo cree el grupo y lo zumbo a todos allí, ¿no? Pero Giovanni, no voy a pasar ningún resumen. Ya el contenido está en la plataforma de M7. Yo no voy a pasar por WhatsApp nada de eso. Ojo. Y puedes revisar esta grabación en YouTube. Te metes, estás allí suscrito y ya vas a ver cómo te llega, cuál es la indicación del último video especial para los suscriptores, que bueno, son únicamente ustedes, y listo pues. Y ahí tienen el acceso a ese video por privado. Eduardo, te estoy leyendo. Sí, pero pensé, bueno, ahora me pongo a revisarlo, Eduardo, a ver lo que mencionas de esos grupos. Sé que sí hay una función para crear grupos, pero pensé que yo de una vez, digamos que los metí a todos ustedes allí y ya morían. Pero si es algo más flexible, que yo simplemente como estructure las casillas y ustedes se van uniendo de acuerdo a sus preferencias, pues también podemos trabajarlo así. Aunque como les comento, en mis experiencias pasadas no he tenido gran dificultad, porque siempre les digo, mire, pásenme los grupos por M7, una persona de su grupo que lo pase por el correo de M7 y yo ya los tengo estructurados y los organizo y me es fácil, ¿no? Pero bueno, podemos ir viendo a partir de allí. Con esto ya finalizamos el horario de la clase, ya digamos están despachados, por ponerlo de una manera. Sin embargo, bueno, estoy disponible unos minutos más para conversar de alguna otra duda o algo que quieran saber con respecto a la cátedra. Por ahora, pues van a estar tranquilos. Yo ahora creo un anuncio de M7 explicando la actividad que vamos a hacer por el foro de la clase 1 sobre el derecho natural y el derecho positivo. Y eso sería todo lo pendiente hasta el momento. Por lo menos por mi parte, que voy a proceder finalizada la actividad. Ese nombre me suena, Eduardo. Él me envió un correo, yo le envié respuesta por M7. Es extraño que él no haya podido unirse. Gracias por avisarme, porque bueno, como ves, estoy tomando en referencia la participación, cosa que bueno, es razonable y no es razonable al mismo tiempo por las distintas circunstancias del país, ¿no? Pero es igual, participación no, asistencia. Cuando es inasistencia tiene que ser justificada y avisada también. Ricardo, vamos a hacerlo. Yo voy a proceder a hacer esa carga de información, que bueno, tengo que sentarme, agregarlos y organizar cada uno de ustedes para ese grupo. Sin embargo, no lo voy a hacer de un solo golpe porque hay varias personas que faltan. De hecho, solamente 25 personas enviaron la presentación con esa información requerida de forma puntual. Entonces, ojo con ese detalle. ¿Alguna otra información al respecto? ¿Algo más que decir? ¿Estamos listos? Quedo atento allí a lo que están escribiendo por el chat para ya finiquitar.
por ahora. Y cuando no esté claro, Anabela, no duden en preguntar. Igualmente quedó disponible por vía WhatsApp por el grupo que tenemos creado. Entonces, sin más nada que decir, Ramos, verifica que por lo menos el módulo 1 debería estar abierto. El módulo bronce en la clase 1. Pues está hecho como que bronce, dificultad más baja, después incrementando un poco la dificultad o la especialidad de la materia. Perfecto. Bueno, quedamos así entonces. Ya justamente tengo 1 hora y 50 minutos de grabación. Nos pasamos unos 9 minutos de la hora de clase, pero bueno, no va a ser así siempre. Hay clases que son más puntuales. Igualmente, feliz fin de semana para ustedes. Aprovechen el tiempo y disfruten. Cualquier duda, quedo a la orden. Feliz fin de semana.